este vídeo vamos a modelar un puente losa y cargarlo mediante cargas tipo vehículo que puedan alternarse en diferentes carriles y aceras. Para ello hacemos un nuevo archivo, un nuevo modelo. Hacemos puente losa. Vamos a poner en principio ninguna norma, luego lo utilizaremos. A continuación, lo primero que voy a hacer será, eliminar los materiales que vengan por defecto y en materiales elegir un nuevo material. Puedo elegir materiales típicos de norma, en caso concreto hormigón, con norma americana, en este caso la ACI, con la denominación del 3000 PSI, 4000 PSI, 5000 PSI. Si lo deseo, puedo crear un nuevo material y modificar estos parámetros. O si prefiero, puedo utilizar una normativa europea, que es lo que voy a hacer yo, por ejemplo, con un hormigón C55. ¿De acuerdo? Como digo, podemos editar los materiales. Vamos a aceptar. Ya tenemos el material generado aquí. No. Vamos a poner en planta este pequeño modelo de Z y a continuación, botón central del ratón, desplazo. Voy a generar mi losa de 30 por 10. ¿De acuerdo? Ahora mismo la rejilla está de forma que cada punto representa un metro. Aquí en botón derecho, editar, puedo ver que la rejilla B por H es de 1 metro por 1 metro, ¿no? Por tanto, lo que voy a hacer ahora, como digo, es generar una losa, puente losa. Para ello lo que vamos a hacer es una nueva superficie rectangular. Esta superficie rectangular le voy a asignar 1 metro de espesor. Va a ser rigidez estándar. Si bien, este espesor yo no pudiera no definirlo y asignarle en superficie ortótropa algún tipo de configuración que pueda tener la losa. Por ejemplo, puede ser una losa con núcleo hueco, una losa alveolar, puede ser una losa nervada unidireccionalmente o un emparrillado nervado bidireccionalmente. ¿De acuerdo? Tenemos formato de chapa trapezoidal. En nuestro caso, como digo, en cancelar, colocando superficie estándar y asignando el espesor de 1 metro es lo que vamos a utilizar. Vamos a aceptar y ahora tenemos que generar esa superficie que va a ser de 30 por 10. Pues generamos de aquí ahí y tenemos nuestra superficie, ¿no? Botón derecho puedo ver la numeración y veo la numeración de los nodos, la numeración de la superficie, etcétera, ¿no? Si quiero saber las dimensiones de esta losa, puedo en nueva acotación lineal seleccionar estas dos dimensiones para ver que es un puente de 30 por 10, ¿no? Muy bien. Quitamos y ocultamos la acotación y la numeración y lo único que vamos a hacer ahora es introducir una línea central que nos servirá un poco para dividir las posiciones del puente, izquierda y derecha, y puedo seleccionar esa línea y en mover copiar la vamos a copiar, por ejemplo, 1,25 en Y y menos 1,25 también en Y, ¿no? Entonces, al seleccionar la línea tengo la opción, selecciono botón derecho, mover copiar, le doy menos 1,25 y le doy una copia. Doy a OK y tengo ahí lo que será mi eje de carril, ¿no? La idea es generar, en este caso, dos posiciones de carril. Ahí será la posición de eje de uno de los carriles, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es también en mover copiar, asignar, en este caso positivo 1,25, el otro carril por aquí, ¿de acuerdo? De forma que nuestra intención, será más o menos hacer una disposición de este tipo, ¿no? De forma que tengamos, el eje de nuestro puente, un carril de 3 metros cuyo eje está, esto asumimos es medio metro, por lo tanto 25, y el eje del carril estará a un 1,25, es donde hemos generado esa línea, ¿de acuerdo? Sin embargo, la anchura de esto podemos asumir estos 3 metros, ¿no? Luego a la derecha vamos a tener también estas zonas de carga, ¿no? De acera. Vemos que el carril de la izquierda y el de la derecha son distintos, ¿no? Muy bien.
habiendo definido más o menos esto, puede ser también bueno, interesante definir los límites de las aceras si fuera necesario, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, el modelo lo podemos poner en modelo de sólido, con control botón central del ratón lo puedo rodar, lo puedo girar, ¿no? Y si voy aquí a mostrar bajo hacia abajo, modelo de sólido, superficies, relleno, incluyendo el espesor, puedo ver que tengo el espesor de mi losa de forma, como digo, correcta, ¿no? Puede ser también interesante definir la posición de, quitando de nuevo, pues dejándolo vacío en Z, definir la posición, por ejemplo, donde vayamos a definir nuestros apoyos, ¿no? De forma que la idea pudiera ser, por ejemplo, mover copiar en I 2.75, una copia. Mover copiar 2.75, una copia. Menos 2.75. Y ahí tenemos donde vamos a apoyar nuestro puente losa, ¿no? Además vamos a hacer, por ejemplo, en estas líneas unas vigas que serán pues, unas vigas de rigidez, ¿no? Vamos a hacer unas vigas de rigidez. Para ello, botón derecho sobre las líneas, habiéndolo seleccionadas, selecciono control pulsado esta y esta, botón derecho en editar línea, asigno una barra, en este caso tipo viga, y vamos a asignar una sección, en este caso para hacer un diafragma, de 1 metro de canto y 300 de ancho, ¿no? Del mismo tipo de hormigón. Vamos a aceptar, ¿no? ¿De acuerdo? De forma que si vemos el modelo de sólido, pues bueno, vemos un poco, incluyendo el espesor, cómo está un poco modelado, ¿no? Lo único que vamos a hacer a continuación es asignar unos apoyos ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a introducir unos apoyos únicamente verticales, X, Y, Z. Ponemos rígidos, podríamos definir valores del neopreno, ¿no? Tanto en X o en Y. Pudiéramos definir valores del neopreno en X y en Y, y bueno, en Z rígido, o decir que falle si se levanta. Bueno, al principio lo dejamos rígido, luego entraríamos más en detalles. Muy bien. Ya tenemos más o menos definido nuestro puente. Ahora lo que vamos a hacer es definir, por ejemplo, dos casos de carga. Un nuevo caso de carga, por ejemplo, vamos a decir que sea el de peso propio. Y el siguiente, por ejemplo, que pudiera ser un pretensado, ¿no? Pudieran haber varios casos de pretensados y, bueno, si el puente se tesa en diferentes formas y disposición, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ahí tenemos en el caso de carga aquí, en casos de carga y combinaciones, podemos ver que en peso propio tengo activado mi peso propio hacia abajo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es asignar las cargas vehiculares, ¿no? En base a la disposición que nos ha sido compartida, ¿no? Esta disposición de carga, ¿no? Para ello lo único que tenemos que hacer es ir al módulo rfmove. Tenemos rfmove, ¿no? Rmove lo que hace es disponer en la superficie que vayamos a elegir y en base a una línea una serie de cargas móviles en distintos casos de carga, ¿no? Por ejemplo, si seleccionamos esa superficie, ¿de acuerdo? Decimos que creen combinaciones del tipo variable. Pudiéramos considerar líneas de influencia, no es nuestro caso, ¿no? A continuación lo que vamos a hacer es elegir las líneas donde pudiéramos, bueno, donde pudiéramos trabajar, ¿no? De acuerdo en las diferentes disposiciones en las que el carro se mueva, ¿no? De forma que aquí vemos que, bueno, esto será mi posición de centro, por decirlo de una manera, ¿no? Esta línea roja será mi posición de centro, que se irá moviendo en base a un desfase, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, un desfase de 3 metros.
aquí también de 3 metros. Esto lo hacemos porque entre el punto central y el final hay 3 metros. Y entre el punto central y el final hay 3 metros. Por eso disponemos esos 3 metros aquí. El incremento vamos a hacerlo también a 3 metros y la excentricidad respecto de la línea la vamos a hacer en 0. Clicamos aquí OK. Y a continuación en cargas móviles ya vamos a definir, bueno, ahí hemos generado un único conjunto de líneas, luego generaremos el otro. Y en las cargas móviles vamos a generar las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir una fuerza rectangular, donde voy a ir disponiendo la disposición, menos 1,5, menos 1, 50 en un área de, por ejemplo, 0,2, 0,1, ¿no? Esto básicamente es repetir, en este caso, menos 1, 50 kilonewton. Fíjense que pongo 50, pero debería ser 75. 0,2, 0,1. Y así, pues bueno, continuamos, ¿no? 0, 0, menos 1 y aquí tenemos 1,5 menos 1. Y la última parte vamos a asignar una fuerza, en este caso izquierda interminable, de forma que disponemos menos 3, de forma que estará desplazada del punto a la izquierda a menos 3 metros y tendrá, bueno, una excentricidad I0, un valor de 5 kN por metro cuadrado y tendrá un ancho de 3 metros. Esto se repite, fuerza interminable derecha, 3 metros, 5 kN por metro cuadrado y un ancho de 3. A continuación, cuando yo le doy a generar cargas móviles, le digo que la genere del 3, ¿no? Que las genere, por ejemplo, de vehículo, ¿no? De forma independiente, aunque luego lo veremos. Ves que solo genera 3 casos de carga, ¿no? Ahora tenemos que seleccionar conjunto y línea. Y nos va a generar 9 a partir del caso de carga 3, ¿de acuerdo? Cuando yo le doy a generar, salimos del módulo, podemos ver que me ha generado aquí estos casos de carga. Si los muestro, pues bueno, vemos que ha habido algún pequeño fallo, ¿no? Pero las cargas están ahí dispuestas, ¿no? Nos ha puesto la carga total, de forma que si yo clico doblemente aquí, seguramente ha habido un problema con las coordenadas, entonces voy a Move Surfaces, le doy a sobreescribir en cargas móviles. Aquí seguramente ha habido un problema con las coordenadas. Aquí hay que poner 1, positivo, ¿no? En cargas de movimientos empezamos desde la 3 y damos a generar. Salimos del módulo y ahora sí debieran estar bien. ¿De acuerdo? Aquí empieza y se va moviendo en todas las disposiciones. Tenemos esos 5 kN por metro cuadrado y aquí si hago doble clic tenemos esos 3,75 kN por metro cuadrado
175 por 0,2 por 0,1 son esos 7,5 toneladas, ¿no? Creo que ha habido aquí un problemilla. Cargas móviles, le damos 0201. Vale, nos ha faltado un 0 ahí en el número que he hecho. De forma que es 3750 por 0,2 por 0,1. Son 75 kilonewton, ¿vale? Ahí los tenemos. Muy bien, estas están dispuestas, de forma que llega hasta el caso de carga número 11. Ahora empezaremos con el 12 y lo que vamos a hacer es en este de aquí, ¿no? Entonces vamos de nuevo a Move Surfaces, le decimos que los agregue. Es la misma superficie, solo que bueno, hay que generar un nuevo conjunto, la línea es esta, el paso son 3, la distancia son 3 y la excentricidad también en 0, ¿no? Cargas móviles, pues básicamente será el mismo que el que teníamos aquí, o sea, este mismo podemos copiarlo únicamente cambiando los valores, de forma que yo creo un nuevo conjunto, control V, todo copiado y cambio aquí a, en este caso, lo que me interesa, ¿no? Que es 50 kilonewton y izquierda y derecha, bueno, ahí tenemos 50 kilonewton y tenemos 3 kilonewton por metro cuadrado aquí, ¿no? 3 y 3, ¿no? Este es el modelo de carga 2, en el conjunto, bueno, en principio debe estar todo correcto. Y aquí, bueno, lo único que tenemos que hacer es el conjunto de línea 2, perfecto. Cargas de móviles, en este caso, no lo ha generado. Vamos a generarlo de nuevo. Copiamos. Y pegamos todo. Y volvemos a corregir aquí. Ponemos 50, 50, 50, 50, 50, 50, 3 y 3 kilonewton por metro cuadrado. De forma correcta, bueno, seleccionamos conjunto 2, modelo de carga 2, empezará desde el 12 y le damos a generar. Salimos del módulo y vemos que este es el 11 y el 12 pues es el otro carril con la carga de 3 kilonewton por metro cuadrado. Vemos ahí también la malla en las distintas posiciones. Muy bien. Y ahora lo único que necesitamos es, en estos casos de carga, añadir los de acera. Aquí tenemos los primeros 9, los segundos 9, y ahora asignamos acera izquierda y acera derecha. En acera izquierda lo único que tenemos que hacer es aquí en herramientas generar carga rectangular libre, de forma que le introducimos esos 3 kilonewton por metro cuadrado. En Z seleccionamos simplemente este nodo y ese nodo y la carga está ahí aplicada. Es acera izquierda. Repetimos el proceso para acera derecha. De aquí, ahí, 3 kilonewton por metro cuadrado y ahí lo tenemos, ¿no? Acera derecha, acera izquierda, las distintas disposiciones del caso de carga, pretensado y peso propio, ¿no? Muy bien, ahora lo que, bueno, por supuesto pudiéramos, si deseamos, calcular este único caso de carga. Aquí puedo mostrar resultados y calcula este caso de carga con esa malla
en cálculo, configuración de la malla, elementos finitos, la puedo hacer más grande o más grosera, por ejemplo de 1 metro, y la malla en cálculo, mostrar o generar la malla es más grosera, ¿no? Puedo calcular y puedo comenzar a visualizar resultados, ¿no? De forma que puedo ver, mostrar los esfuerzos en superficie, una distribución constante, y bueno, ahí vemos la deformada. Podemos ponerla, por ejemplo, a 100, fijar y guardar el candado, de forma que yo ahora me mueva. Tendremos que calcular todo, por supuesto. Y vemos como, bueno, esa carga, ¿no?, del puente grúa se va mostrando las distintas posiciones, ¿no? Cómo va creciendo la flecha. O si lo deseamos en Z, podemos ver, por ejemplo, los momentos MI, ¿no? 30,02 kN por metro partido metro, ¿no? Conforme esa carga se va moviendo. Incluso si lo deseamos, podemos mostrar valores en superficie, puede ser interesante. No los extremos, sino una serie de valores que yo voy a generar, por ejemplo, más o menos en este punto, ¿no? Podemos generar otro, por ejemplo, en este punto. De forma que yo ahora ahí veo los momentos como veo MX, pero conforme me muevo, pues bueno, momento ahí crece a esos 30, ¿no? Puedo ver momentos MX o momentos MI, ¿no? Es importante que, bueno, esos criterios de momentos se pueden ver aquí en la ayuda cuando se abre, en este caso, el manual y se busca el criterio de esfuerzos internos. Está definido correctamente en este gráfico. De forma que un momento MX, como el que nos muestra aquí en rojo, es con el dedo gordo de la mano derecha en el eje Y. De forma que si yo le doy a mostrar sistemas de ejes en superficies, veo que estoy viendo el momento MX con el dedo gordo en eje Y, es decir, tracción en la dirección, en esta dirección, ¿no? Y vemos MX que prácticamente permanece bastante constante, ¿no? Por los distintos puntos, ¿no? Sin en cambio, en el mismo gráfico, ¿no?, podemos ver que el cortante Vx se da en la dirección Y, ¿no? Entonces vemos que el cortante Vx lleva la dirección X, como ahí en la base, pues bueno, es donde se producen los mayores cortantes en este caso, porque se entiende que la zona cargada está más hacia arriba, por eso los cortantes ahí son mayores, ¿no? Muy bien, podemos quitar los valores, mostrarlo ahí. Ya lo que vamos a hacer es toda la combinatoria, ¿de acuerdo? Para ello lo único que vamos a hacer es ir en datos. La combinatoria se puede hacer con distintas normas. En datos generales podemos seleccionar la norma ASCE, la ACI, el IBC, normativa europea, pero lo más importante es que las se puede generar manualmente. En caso de que tengamos una normativa propia nacional, pudiéramos generar las combinaciones de carga manualmente. ¿De acuerdo? Esas combinaciones de cargas, si se desea, se pueden generar a través de un Excel. De forma que pueden exportar esta tabla Excel rellenarla e importarla. De forma que se generaría la combinación de forma
se generaría la combinación de forma automática. Yo voy a utilizar, por ejemplo, una normativa que es la europea, que es bastante usual, ¿no? Si selecciono la europea, la anejo nacional o español, da igual, le digo que genere combinaciones de carga automáticamente, yo aquí puedo en editar la configuración, crearme una norma. Ves que aquí las cargas permanentes están mayoradas por 1,35 y las variables por 1,5. Yo puedo generarme una norma, por ejemplo Uruguay, y modificar estos coeficientes en base a mi norma. No obstante, voy a dejar esa por defecto, voy a darle a aceptar. El programa genera automáticamente una gran combinatoria. Ahora lo vamos a cancelar porque será más fácil hacerlo de la siguiente manera. Cuando vamos aquí a combinatorias, le decimos que, bueno, esta es permanente, esta es de pretensado, estas van a ser un grupo, estas van a ser otro grupo, de forma que pues esta posición y esta posición no pueden actuar simultáneamente, y hacer izquierda y hacer a derecha a otros grupos. Entonces, cuando voy a acciones, le di a sobrecarga de uso, puedo indicar de otra manera. De forma que las 9 primeras, que es el carril superior, en este caso puedo seleccionar primero y la última, ponerlo todo a 1, ¿no? Esto lo que me querrá decir es que, bueno, no pueden actuar simultáneamente, luego lo veremos, la posición 2 y la posición 3 en un mismo carril. Aquí ponemos o indicamos 2. De forma que esta carga puede estar, esta no puede estar, pueden estar ambas. Toda esa combinatoria lo va a hacer automáticamente indicando estos criterios. Indicamos 2. A este le indicamos el grupo 3 y a este grupo 4. ¿De acuerdo? Expresiones de combinación. El programa genera las de estado límite último. Vamos a poner todo en geométricamente lineal, y las de estado límite servicio también geométricamente lineal. ¿De acuerdo? Voy a quitar estas dos para hacerlo más sencillo. De forma que tenemos estado límite de servicio, estado límite último, y veremos cómo el programa ahora va a generar toda la combinación de acciones y toda la combinatoria de carga, que puede tardar un poco. En este caso tenemos hasta 800 casos de carga. Vemos que utiliza, pues bueno, peso propio pretensado y el primer carril, segundo carril, segundo carril, izquierda, derecha, en fin, toda la combinatoria en todas sus posibilidades. Incluso al final supongo que también considerará únicamente las aceras, ¿no? Bien, vamos a aceptar y podemos ver toda esa combinatoria, conforme yo clico aquí y le indico al programa. De acuerdo, ahí tenemos peso propio y pretensado. El peso propio se puede mostrar aquí en peso propio. Se ve ahí la carga. Pero bueno, desactivamos y luego ya pues tenemos las distintas disposiciones, ¿no? Con toda la posible casuística, ¿no? Luego al final se moverá este segundo carril. Ahí lo vemos cómo se mueve el segundo carril únicamente. Bueno, y va generando toda esa casuística. El programa lo ha hecho automáticamente, ¿no? Y además el programa genera lo que se llama la envolvente, ¿no? Cuando damos a combinación de resultados, va a generar lo que es una envolvente de todos esos casos de carga, ¿no? De forma que si yo le muestro el programa a calcular todos esos, la envolvente de esos casos de carga, va a necesitar calcular esos 400 casos de carga. Y yo aquí muestro envolvente. Como digo, ahora el programa empezará a calcular el 1, el 2, 3, 4, 5, así hasta 400, ¿no? Y luego me mostrará valores de la envolvente. Esta forma de proceder se puede hacer incluso más rápida para que no tengamos que demorar en el cálculo, indicando al programa que en vez de generar combinaciones de carga, que es lo que tenemos aquí, y que es lo que va a necesitar calcular todas estas casos de carga, en este caso pues 800 casos de carga, son bastantes, podemos decir al programa que no genere combinaciones de carga, que únicamente calcule todos estos y que combine sus resultados
en base a, igual que las combinaciones de carga, ¿no? Es decir, aquí en vez de calcular con todas estas cargas a la vez un cálculo, un modelo de análisis, lo que hace es calcula estos 9 y las vamos a poner en combinación de resultados, o estos 22, perdón, y los vamos a poner en combinación de resultados, lo cual va a ayudar a no tener que esperar gran tiempo en el ordenador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente en datos. ¿eh? Bueno, veis que los coeficientes de mayoración son europeos, ¿no? 1,35 y 1,5. Como digo, lo podíais haber editado como os he comentado, puedo seleccionar una norma americana, por ejemplo la ACI o la ASCE. Aquí lo que interesa, o editar, como he dicho, es generar combinaciones de resultados, de eliminar, de aceptar. Y cuando le da a generación combinaciones de resultados, ya no soy capaz de ver las disposiciones de carga, porque expresiones de combinación veremos que, bueno, en acciones tenemos, igual que teníamos antes 1 o 2, hay que añadir el grupo 3 y el grupo 4 aquí también. Estado límite último, estado límite de servicio, le decimos que nos la genere como permanente y en combinación de resultados es donde va a generar esas 800 combinaciones de resultados. Verdaderamente el programa lo único que va a calcular son esas 22 y aquí tenemos las 800 combinaciones de resultados que habíamos visto antes. De forma que yo ahora puedo pedirle al programa que me muestre únicamente la envolvente, doy a mostrar resultados, ¿de acuerdo? Y le doy, por ejemplo, a mostrar los valores extremos, lo pongo en Z y veo que veo un valor máximo y mínimo, en este caso del cortante Vx, ¿no? Me dice es el máximo y el mínimo para toda la posible casuística que teníamos antes, ¿no? Y tenemos el máximo momento y el mínimo momento para toda la posible casuística que habíamos mencionado antes, ¿no? Quería mencionar que, por ejemplo, a veces puede ser interesante, en vez de tener una única superficie, tener varias superficies y modificar, por ejemplo, el espesor, ¿no? En apoyo excentricidad se puede hacer una superficie de espesor variable, ¿no? O modificar algunos parámetros aquí, ¿no? Aquí en espesor variable pudiéramos seleccionar un espesor variable en base a una serie de planos, ¿no? No obstante, nosotros vamos a seguir dejándolo fijo, ¿no? De forma que pudiéramos hacer, por ejemplo, la losa en la zona central de mayor espesor y en los vuelos de menor espesor, ¿no? Haciendo 3 superficies, ¿no? Ahí tenemos la envolvente, podemos ver también la envolvente de los apoyos, ¿eh? Incluso si lo deseamos, podemos ver caso por caso, pues bueno, ahí vemos los apoyos, las reacciones en los apoyos, ¿eh? Para cada caso de carga, ¿no? Veis que cuando le doy a mostrar máximo y mínimo, me muestra el mismo valor porque al mostrar un único caso de carga, pues solo es el valor que hay, ¿no? Configuración de resultados, le di valor máximo, mínimo es el mismo, ¿no? Valor máximo y mínimo simultáneo solo tiene sentido cuando veo la envolvente de toda la situación, de toda la casuística, ¿no? Muy bien, nosotros ahora pudiéramos definir también el pretensado, si fuera lo que deseáramos, podemos diseñar, por ejemplo, podemos ir al módulo Concrete Surfaces y pedirle al programa que nos diseñe el armado de este puente, de forma que le digo, pues bueno, por ejemplo, para la envolvente, sin entrar muchos en detalles, aquí se puede seleccionar normativa ACI o canadiense o suiza. También, sin entrar muchos detalles en servicio, se pudiera comprobar la flecha, etcétera. En armadura, damos a cálculo y el programa automáticamente ahora nos va a calcular, si no hay ningún problema, la armadura necesaria por estado límite último. De forma que yo voy a gráfico, ¿no? Y ahora puedo ver la armadura, por ejemplo, inferior en la dirección 1, ¿no? Es en esta dirección y veo que tengo 129,48 centímetros cuadrados partido metro aproximadamente. Pues 129 estamos hablando de por metro aproximadamente casi 15 barras, lo cual nos dice que bueno, seguramente habrá que pretensar esta losa para evitar este problema de la gran necesidad de armadura en esta zona central, ¿no? Esto es la dirección 1, pero podemos ver en la otra dirección que será, esperamos, menor, porque el puente trabaja principalmente en esta dirección, ¿no? Entonces en esta dirección pues tiene una
menor necesidad de armadura y bueno, armadura de compresión, pues principalmente no se necesita, únicamente en estas zonas de los apoyos se genera un poco de momento negativo, pero por lo general no hay necesidad, ¿no? Debemos pensar que si incluso si fuera necesario pudiéramos seleccionar la superficie y decir, bueno, quiero que la superficie sea excéntrica, ¿no? Entonces puedo editar superficie y pedirlo, por ejemplo, menos 500 de excentricidad. Perdona, vamos a poner 1000 y es en excentricidad colocar menos 500, ¿no? De forma que la superficie ahora está, como vemos, elevada. Le voy a mostrar sólido, veo que está elevada, ¿no? Respecto de los apoyos, ¿no? De forma que, por ejemplo, el diafragma ahora pues necesitará tener unos 1500, ¿no? De altura, ¿no? Fíjense que el modelo, pues bueno, ahora pues van a aparecer momentos negativos en esta zona si no relajo los apoyos en X y en Y, ¿no? De forma que si yo ahora, por ejemplo, muestro, por ejemplo, la envolvente, muestro resultados, voy a tener momentos negativos en esta zona porque los apoyos no pueden relajar. Fíjense que los apoyos ahora generan un efecto pórtico muy grande, ¿no? Reacciones horizontales. Cuando yo le doy a Z, veo que tengo momentos negativos en esta zona, ¿no? Por lo tanto, será necesario, en este caso en apoyos de nudo, eliminar o relajar en X y en Y. No los puedo eliminar porque si no se movería. Deberé de poner, pues bueno, un valor pequeño en X y en Y, simulando un poco que el neopreno pues tiene bastante flexibilidad horizontal, ¿no? Ahí tenemos momento positivo, momento negativo. Bueno, vemos que ya no tenemos básicamente aquí en el apoyo, pero es porque estamos viendo M y en MX no tenemos, ¿no? Y vemos que no tenemos prácticamente nada de reacciones horizontales, todas las reacciones verticales, ¿no? Pudiéramos definir, por ejemplo, ahora un pretensado, si así lo deseáramos, ¿no? Por ejemplo, podemos asignar lo que sería en esta viga o en esta viga, editar línea, una viga resultante para hacer ese pretensado. Le vamos a llamar viga resultante, ¿no? De forma que, bueno, creamos una nueva sección, por ejemplo, de 1 metro por 1 metro. Y únicamente integramos esta superficie de aquí. Eso entraríamos más en detalle si fuera de interés. Damos a no, no. Y ahí tenemos una viga resultante donde podríamos aplicar un pretensado. Antes, cuando hemos estado con Crit Surfaces, pues lo voy a volver a mostrar, pero bueno, el programa hace todo el chequeo de armadura, etcétera, también el de flecha, el de fisuración. Cuando vemos aquí, por ejemplo, el chequeo por superficie, armadura total, ¿no? Pues podemos clicar aquí y seleccionar un detalles de cálculo, ¿no? Y aquí podemos ver, pues bueno, todo el momento flector que se tiene, ¿no? En los distintos puntos, ¿no? Te puedes mover de punto. Aquí me marca donde tenemos los puntos y me dice, pues bueno, la armadura necesaria en una dirección, en otra, el método de análisis, bueno, etcétera, etcétera. El fallo de la piel de hormigón, cálculo a corte, armadura longitudinal aplicada, superficie inferior, superior, aceptar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, como digo, para el tema del pretensado, lo único que tendríamos que hacer es en módulos adicionales, módulos externos, rectendon. ¿De acuerdo? Seleccionaríamos esa viga.
y definiríamos nuestro pretensado en la disposición que se deseara, ¿no? Aquí tenemos el módulo. Y aquí, bueno, como comentaba, podemos seleccionar el Design Members, crear un nuevo Design Members. La barra que vamos a elegir es esta de aquí, donde vamos a definir el pretensado. Ahí tenemos la barra. Y bueno, podemos definir pues la plantilla de tendones. Por ejemplo, podemos introducir teniendo en cuenta los apoyos, ¿no? Y tenemos el tendón, pudiéramos modificar la geometría en XZ, ¿no? Un poco editando y trabajando en estos valores, ¿no? También aquí en tendón podemos modificar, por ejemplo, decir que queremos 12, ¿no? Vemos que el tamaño de la armadura es mucho mayor, ¿no? En comparación, y bueno, podemos añadir nuevos tendones, un nuevo segmento, etcétera, ¿no? El programa al final lo que hace es, bueno, genera unas cargas equivalentes de pretensado, ahí los tenemos, unas 253 toneladas de pretensado, excéntrico, ¿no? Que intenta equilibrar esa carga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular. Podemos volver a RFN y podemos ver pues cómo el programa ha generado, bueno, ahí se ve el tendón, ha generado en el módulo de pretensado, en la simulación de pretensado bueno, esta carga, ¿no? De forma cuando nosotros la vamos a calcular, pues bueno, vemos que la flecha en este caso es hacia arriba, ¿no? Intentando un poco contrarrestar la flecha que pueda tener en el caso de pues el resto de cargas, ¿no? De forma que ahora cuando vayamos a mostrar, por ejemplo, resultados ahí, pues seguramente la flecha sea distinta, ¿no? Muy bien, básicamente era lo que quería mencionar. Se compartirán el vídeo para que podáis modelar y ver un poco la forma de trabajo.